Nadie dentro de la mansión Moretti entendía por qué Damián Moretti estaba de tan pésimo humor. A las 10 de la mañana, 3 guardaespaldas ya habían sido enviados al almacén por cometer errores menores. Un capitán de toda su confianza casi pierde su puesto por interrumpir una reunión medio segundo antes de tiempo. Una negociación por un contrato de envíos de $8 millones quedó suspendida porque Damián salió de la sala sin dejar que nadie terminara de hablar. La mansión entera cayó en un silencio absoluto. El personal susurraba solo cuando era estrictamente necesario. Los pasos se volvieron más suaves. Las puertas se cerraban con más cuidado. Hasta los cocineros bajaban la voz en la cocina. Todos pensaban que alguien había traicionado a la familia Moretti. Después de todo, Damián Moretti no era de los que perdían la calma sin motivo. Él era conocido por algo mucho peor, el control absoluto. Ese hombre había negociado con carteles rivales con una pistola apuntándole al pecho, sin que su voz cambiara ni un tono. Había enterrado enemigos sin pestañear. Había enfrentado investigaciones federales con la misma calma con la que tomaba su café por la mañana. El miedo, simplemente, no era una palabra que la gente asociara con Damián Moretti. Hasta hoy. Dentro de su oficina, otra costosa pluma fuente se quebró entre sus dedos. Marco Dantis, el fiel subjefe de Damián desde hacía años, miró de reojo los pedazos rotos y fingió no haberlo notado. Nadie hizo ningún comentario. Nadie respiró más fuerte de lo necesario. Damián miraba a través de los ventanales que iban del piso al techo, pero no estaba viendo los jardines. Estaba viendo una silla vacía en la mesa del desayuno. Durante casi 3 años, cada mañana, alguien entraba a su estudio con café negro, pan recién horneado y exactamente 2 rodajas de naranja, porque su médico insistía en que necesitaba más vitaminas. Cada mañana, ella le recordaba que comiera. Cada mañana él la ignoraba. Cada mañana ella ignoraba su negativa y dejaba el plato justo donde no pudiera evitar verlo. Al final, Damián siempre terminaba comiendo, no porque tuviera hambre, sino porque ella sonreía cada vez que volvía y encontraba el plato vacío. Con el tiempo, aquello se volvió una rutina tan normal que Damián dejó de preguntarse por qué el mejor momento de sus mañanas era un pan casero horneado por una de las sirvientas de la mansión. Hasta esta mañana. Ella había estado extrañamente callada. Sin el recordatorio burlón sobre su medicina, sin la pequeña discusión por el café, sin el pan recién horneado enfriándose en la barra de la cocina. Y por razones que Damián se negaba a examinar de cerca, toda la mansión de pronto se sintió más fría. Un golpe suave interrumpió el silencio sofocante. 3 toques medidos. Marco miró hacia la puerta. «Sí», preguntó Damián. Una voz tímida respondió desde afuera. «Señor, ¿puedo pasar?» Algo cambió en la expresión de Damián, apenas perceptible, pero Marco lo notó. «Así que es ella», pensó Marco. «Adelante», dijo Damián. La pesada puerta de roble se abrió lentamente. Hannah Brooks entró, cargando contra su pecho una pila ordenada de reportes de limpieza. Llevaba puesto el mismo uniforme sencillo que usaba casi todos los días desde hacía 3 años. Su suave cabello castaño estaba recogido en un moño flojo. Algunos rizos rebeldes le enmarcaban el rostro redondo. Su sonrisa gentil parecía casi una disculpa, como si le preocupara interrumpir a gente mucho más importante que ella. Hannah agradecía a cada jardinero por su nombre, recordaba el cumpleaños de cada empleado, llevaba sopa a los 6 guardias de seguridad sin que nadie se lo pidiera. La mitad de la mansión creía en silencio que ella era la persona más bondadosa que vivía detrás de esos muros. La otra mitad se preguntaba en secreto cómo alguien tan cálido había sobrevivido 3 años trabajando para Damián Moretti. Hannah se detuvo a una distancia respetuosa del escritorio. «Disculpe la interrupción», dijo. Damián por fin la miró. «¿Qué sucede?» «Ya terminé de organizar las habitaciones de huéspedes para mañana». Damián asintió una vez. «Los reportes de inventario están actualizados». Otro asentimiento. «La cocina pide su aprobación para el pedido de víveres de la próxima semana». Marco parpadeó. 5 minutos antes, Damián casi había explotado porque alguien habló durante una reunión. Ahora escuchaba pacientemente actualizaciones sobre víveres. Nadie se atrevió a reaccionar. Hannah dudó. Cambió el peso de su cuerpo, nerviosa.
Hay una cosa más. Damián lo notó de inmediato. Ella casi nunca dudaba. ¿Qué cosa? Hannah bajó la mirada. Me preguntaba, sus dedos apretaron un poco la carpeta que llevaba, si no fuera mucha molestia. Marco de pronto encontró la alfombra fascinante. Todo su instinto le decía que esta conversación importaba mucho más que la reunión de negocios que esperaba abajo. Hannah tomó aire lentamente. Puede que necesite salir del trabajo una hora antes hoy. La sala quedó completamente inmóvil. Damián apoyó ambas manos en el escritorio. ¿Por qué motivo? Un ligero rubor tiñó las mejillas de Hannah. Ella sonrió, una sonrisa pequeña, tímida, casi apenada. Mi mejor amiga por fin me convenció de conocer a alguien. Hannah rió suavemente. Es solo una cena. Otra pequeña pausa. Tengo una cita esta noche. Silencio. Un crujido seco resonó en la oficina. Todos bajaron la mirada. La pluma fuente de Damián se había partido en dos. La tinta oscura se extendía lentamente sobre la caoba pulida del escritorio. Nadie se movió. Marco había visto a este hombre sobrevivir emboscadas. Lo había visto negociar la paz entre familias que llevaban décadas tratando de matarse entre sí. Pero jamás lo había visto mirar una pluma rota como si ésta lo hubiera traicionado personalmente. Cuando Damián por fin habló, su voz sonó tranquila. Demasiado tranquila. ¿Una cita? Sí. ¿Con quién? Hannah sonrió, apenada. La verdad, todavía no sé mucho de él. Mi amiga Lucy organizó todo. Solo han hablado en línea. El estómago de Marco se tensó. La mandíbula de Damián se tensó una sola vez. ¿Nunca has conocido a este hombre? No. ¿Y planeas cenar a solas con él? Sé que suena algo anticuado. Hannah rió de nuevo. Pero Lucy dice que es muy amable. Durante varios segundos largos, Damián no dijo nada. Su expresión seguía siendo indescifrable. Solo Marco notó cómo los nudillos de Damián se ponían blancos mientras su mano se cerraba lentamente alrededor de la pluma rota. Luego Damián se recostó en su silla. Puedes salir temprano. El alivio iluminó al instante el rostro de Hannah. Gracias, señor. Ella se dio la vuelta y salió calladamente de la oficina. La puerta se cerró con un clic. Nadie habló. Nadie se atrevió. Finalmente, Damián miró a Marco. Averigua todo. Marco frunció el ceño. ¿Sobre el restaurante? Los ojos de Damián se volvieron más fríos que el invierno. No. Sobre el hombre que cree que va a llevar a Hannah Brooks a cenar. Marco entendió al instante. Esto ya no se trataba de una cita a ciegas. En algún rincón profundo de sí mismo, el mafioso más temido de la ciudad acababa de declararle la guerra a un hombre cuyo nombre ni siquiera conocía todavía. La oficina siguió en silencio mucho después de que Hannah se marchara. Marco esperó. Llevaba casi 15 años trabajando junto a Damián Moretti. Sabía muy bien que no debía hablar primero cuando su jefe tenía esa expresión. Damián limpió con calma la tinta derramada de su escritorio usando un pañuelo doblado. Sus movimientos eran precisos, controlados. Cualquiera que entrara a la habitación pensaría que no había pasado nada. Solo Marco notó los pequeños fragmentos de la pluma rota todavía clavados en la palma de Damián. Un hilo delgado de sangre le cruzaba los dedos. Él ni siquiera parecía notarlo. Finalmente, Damián habló. Gabriel, el jefe de inteligencia, apareció casi de inmediato desde la oficina contigua. A diferencia de los capitanes armados que comandaban soldados, Gabriel Russo comandaba información. Si algo existía en la ciudad, Gabriel casi siempre podía encontrarlo. Me llamó, jefe. Damián asintió una vez. Necesito todo sobre un hombre. Gabriel sacó una tableta. ¿Nombre? No lo tengo. ¿Ocupación? No lo sé. ¿Dirección? No. Gabriel levantó la vista. ¿Qué es lo que sí tenemos? La voz de Damián se mantuvo tranquila. Cena con Hannah Brooks esta noche. Gabriel parpadeó. Marco bajó la cabeza para esconder la sonrisa que amenazaba con aparecer.
Después de una breve pausa, Gabriel preguntó con cuidado. ¿Esto es un asunto oficial de seguridad? Damián respondió sin dudar. Ahora lo es. En cuestión de segundos, Gabriel empezó a enviar mensajes encriptados, bases de datos de reservaciones de restaurantes, investigadores privados, alertas de reconocimiento facial, registros de transporte. Cada recurso disponible se movilizó en silencio para encontrar a un hombre completamente común y corriente. Mientras tanto, Hannah no tenía ni idea de nada de esto. Tarareaba suavemente mientras cambiaba las sábanas en el ala de huéspedes. Una de las mucamas más jóvenes, Olivia Hayes, la observaba con una sonrisa. «Has sonreído toda la mañana». Hannah rió. «¿En serio?» «Definitivamente». Olivia se recostó en el marco de la puerta. «Entonces, ¿qué?» «Cuéntamelo todo». «No hay mucho que contar». «¿Tienes una cita?» Hannah se cubrió el rostro con ambas manos. «Por favor, no lo digas tan fuerte». Olivia rió. «Llevo 2 años trabajando aquí y nunca te había visto interesada en nadie». «No estoy interesada». «Entonces, ¿por qué vas?» Hannah dobló con cuidado la última manta. «Lucy dice que paso demasiado tiempo trabajando». «Probablemente tenga razón. Y cree que merezco al menos una noche agradable». Olivia sonrió con calidez. «Estoy de acuerdo». Hannah miró a su alrededor, la enorme suite de huéspedes. A veces olvidaba lo inusual que se había vuelto su vida. 3 años atrás, había aceptado el puesto de limpieza simplemente porque ofrecía ingresos y vivienda estables. Esperaba jefes fríos, horarios estrictos, un lujo más allá de lo que jamás había imaginado. Pero desde luego, no esperaba a Damián Moretti. Los periódicos lo describían como despiadado. La televisión lo llamaba peligroso. Las revistas de negocios lo etiquetaban como intocable. Pero el hombre que ella veía todos los días parecía solitario. Trabajaba antes del amanecer. A menudo se saltaba el almuerzo. Contestaba correos mientras cenaba. La mitad de las veces, Hannah dudaba que él notara lo agotado que se veía. Alguien tenía que recordarle que bajara el ritmo. Con el tiempo, esa persona se convirtió en ella. Al principio se lo recordaba porque era parte de su trabajo. Después, porque nadie más lo hacía. Hannah sonrió para sus adentros. Seguramente olvidará la cena otra vez esta noche. Olivia lo notó. ¿Y ahora de qué te ríes? De nada. Al otro lado de la mansión, Damián estaba de pie dentro del cuarto de seguridad privado. Docenas de monitores de vigilancia cubrían una pared entera. La mayoría mostraba portones, almacenes, muelles de carga, instalaciones de envío. Una pantalla mostraba la cocina principal de la mansión. Hannah cruzaba la sala cargando una charola de pan recién horneado. Se detuvo para entregarle un panecillo tibio a uno de los jardineros antes de seguir su camino. Damián observaba en silencio. Marco se paró junto a él, callado. «Sabes que esto se está volviendo un poco obsesivo». Damián nunca apartó la mirada. «Ella confía demasiado en la gente». Marco cruzó los brazos. «O tal vez simplemente es bondadosa». «La gente bondadosa es la primera en morir». Marco suspiró. «Ahí está. La respuesta típica de la mafia». Damián finalmente se volvió. «No estás de acuerdo. Creo que estás buscando razones». Los ojos de Damián se entrecerraron. «¿Qué razones?» «Para convencerte de que esto tiene algo que ver con seguridad». Ninguno de los dos habló por varios segundos. Entonces Gabriel entró con una tableta. «¿Lo encontré?» Ambos hombres levantaron la vista de inmediato. La reservación del restaurante se hizo a través de Lucy Bennett. Gabriel puso la tableta sobre la mesa. El nombre de la cita es Ethan Cross, 32 años. Dice trabajar en logística internacional. Sin antecedentes penales, sin órdenes de arresto, sin irregularidades financieras. Marco levantó una ceja. Muy limpio. Gabriel no respondió de inmediato. En cambio, amplió varias fotografías. Demasiado limpio, comprendió Damián al instante. ¿Qué encontraste? Ethan Cross no existía antes de hace 18 meses.
Marco frunció el ceño. Como que no existía. Exactamente eso, Gabriel amplió varias bases de datos gubernamentales. Licencia de conducir emitida hace 18 meses. Historial fiscal que comienza hace 18 meses. Historial laboral que comienza hace 18 meses. Sin infancia. Sin registros universitarios. Sin archivos médicos. Sin fotografías anteriores a esa fecha. La sonrisa de Marco desapareció. Una identidad fabricada. Gabriel asintió. De nivel profesional. Damián se quedó mirando la fotografía sonriente de Ethan. Estatura promedio, bien vestido, sonrisa agradable. Exactamente el tipo de hombre que nadie recordaba haber visto, lo cual lo hacía peligroso. Gabriel continuó. Seguí investigando. La identidad se remonta a una firma de consultoría. La firma de consultoría pertenece a una empresa controladora. Y la empresa controladora se detuvo. Damián terminó la frase por él. Pertenece a Víctor Salvatore. Gabriel asintió. El cartel rival. La sala quedó en silencio. Víctor Salvatore llevaba años tratando de infiltrarse en las operaciones Moretti. Había sobornado políticos, comprado inspectores de envíos, colocado informantes dentro de empresas constructoras, pero nunca dentro de la mansión misma. Marco exhaló lentamente. ¿Crees que Hannah es el objetivo? Damián negó con la cabeza. No. Ella es la puerta de entrada. En ese preciso instante, a varios kilómetros de distancia, en un apartamento tranquilo, Hannah estaba de pie frente al espejo de su habitación. Lucy Bennett le ajustaba el cuello del vestido azul suave. Te ves hermosa. Me veo nerviosa. Eso es normal. ¿Y si no le gusto? Lucy rió. Si tiene ojos que funcionen, le vas a gustar. Hannah sonrió tímidamente. No he tenido una cita en años. Lucy la abrazó. Entonces esta noche es el comienzo de algo maravilloso. Ninguna de las dos notó el sedán negro de lujo estacionado al otro lado de la calle. Adentro, un hombre con un auricular bajó lentamente sus binoculares y presionó un botón. El objetivo se está preparando para salir. Una voz fría respondió por el altavoz. Excelente. La fase 1 comienza esta noche. El cielo del atardecer brillaba con tonos dorados suaves cuando Hannah salió del edificio de apartamentos. Se detuvo en la banqueta y tomó aire lentamente. Hacía años que no se arreglaba para algo que no fuera el trabajo. El vestido azul que Lucy había elegido no era caro. Era sencillo, cómodo, elegante de una manera silenciosa. Por primera vez en mucho tiempo, Hannah se miró en el reflejo de la puerta de vidrio y sonrió. Quizás esta noche sería, simplemente, normal. Lucy le apretó el brazo. Deja de preocuparte. ¿Lo intento? Nada de pensar en la ropa lavada. Nada de preguntarte si el señor Moretti se acordó de cenar. Nada de preguntarte si alguien dobló bien las toallas de huéspedes. Hannah rió. Yo no pienso así. Lucy levantó una ceja. Claro que sí. Hannah abrió la boca para discutir, pero volvió a cerrarla. Tal vez Lucy tenía razón. Durante 3 años, la mansión se había convertido en su mundo. Conocía cada pasillo, cada empleado, cada jardinero, cada cocinero. Incluso sabía qué luces prefería Damián dejar encendidas cuando trabajaba hasta tarde. Sin darse cuenta, las rutinas de él se habían vuelto, en silencio, parte de las suyas. Del otro lado de la ciudad, Damián estaba junto a una camioneta negra estacionada frente al restaurante. Marco se recostó en el vehículo con los brazos cruzados. Esta es tu última oportunidad. Damián no respondió. Todavía podrías irte. Silencio. Marco suspiró. ¿Sabes lo que haría un hombre normal? Admitiría que está celoso. No estoy celoso. Marco casi se rió. Aplazaste un contrato de $8 millones. Ordenaste una investigación de antecedentes de un desconocido. Colocaste vigilancia alrededor de un restaurante. Y no has parpadeado en 20 minutos. Si esto no son celos, no quiero saber qué son.
La expresión de Damián se mantuvo indescifrable. Protejo a la gente que vive bajo mi techo. Marco sonrió, como quien sabe algo. Solo a una de ellas. Antes de que Damián pudiera responder, la voz de Gabriel sonó por el auricular. Jefe, Ethan acaba de llegar. Damián miró hacia la entrada del restaurante. Un sedán plateado se detuvo junto a la acera. Un hombre alto bajó del auto. Traje perfectamente entallado, sonrisa relajada, postura segura. Nada en Ethan Cross parecía amenazante. Y eso inquietaba a Damián todavía más. Los depredadores profesionales rara vez parecían peligrosos. Parecían de fiar. Dentro del restaurante, Hannah se puso de pie cuando Ethan se acercó. Tú debes ser Hannah. Su sonrisa parecía cálida. Ella le devolvió la sonrisa, cortésmente. Y tú debes ser Ethan. Qué gusto conocerte por fin. Él le retiró la silla antes de sentarse. Durante los siguientes 20 minutos, todo parecía perfectamente normal. Ethan le preguntó sobre sus pasatiempos. Hannah habló de repostería. Él se rió con sus historias sobre haber quemado galletas por accidente durante su primera semana en la mansión. Ella admitió que le encantaba la jardinería. Él dijo que a él también. Afuera, Gabriel le entregó una tableta a Damián en silencio. Encontré algo. Damián bajó la mirada. Grabaciones de seguridad. Distintas ciudades. Distintas mujeres. Ethan aparecía junto a cada una de ellas, siempre sonriendo, siempre encantador, siempre desapareciendo después. ¿Quiénes son? Preguntó Marco, con el ceño fruncido. Empleadas, respondió Gabriel en voz baja. Asistentes ejecutivas, recepcionistas, contadoras. Mujeres que trabajan cerca de hombres de negocios poderosos. Los ojos de Damián se oscurecieron. Un patrón. Gabriel asintió. Hemos confirmado 6 casos. Podría haber más. Adentro, el mesero llegó con la cena. Hannah se relajó un poco. Quizás Lucy tenía razón. Quizás se había preocupado por nada. Ethan escuchaba con atención cada vez que ella hablaba. Elogió su repostería, hizo preguntas reflexivas, nunca la interrumpió. Parecía amable. Entonces llegó una pequeña pregunta. ¿Entonces, trabajas en la mansión Moretti? Hannah sonrió. Sí. Debe de ser hermosa. Lo es, de verdad. ¿Cuánta gente vive ahí? Ella dudó. La verdad, no se supone que hable del trabajo. Ethan levantó ambas manos de inmediato. Claro, perdóname. No quise incomodarte. Su disculpa sonó sincera. Hannah volvió a sonreír. No pasa nada. Del otro lado del salón, un hombre sentado solo bajó su periódico. Una cámara diminuta escondida en un botón. Un micrófono oculto bajo la mesa. Cada palabra había quedado grabada. Escribió en silencio un solo mensaje: el objetivo está cómoda. Proceder a la fase 2. Minutos después, Ethan retomó la conversación con naturalidad. Siempre he admirado a la gente que trabaja para familias exitosas. Debe de ser fascinante. Hannah se encogió de hombros. Sobre todo es limpiar, cocinar, ayudar en lo que se necesite. ¿Y el señor Moretti? ¿De verdad es tan intimidante como dicen? Hannah sonrió a su pesar. Puede serlo. Pero, se detuvo. ¿Pero qué? Ella bajó la mirada hacia su té. Creo que la gente lo malinterpreta. Afuera, Damián se quedó paralizado. Marco se giró lentamente hacia él. ¿Acaba de defenderte? Damián no respondió. Sus ojos no se apartaron de la ventana del restaurante. Adentro, Ethan se inclinó hacia adelante, con interés genuino. Entonces, ¿en el fondo es un buen hombre? Hannah pensó la pregunta con cuidado. No sé si bueno sea la palabra correcta. Pero lo he visto pagar cuentas médicas de empleados sin decírselo a nadie. Lo he visto asistir a funerales cuando algún trabajador perdía a un familiar. Lo he visto recordar cumpleaños que fingía no importarle. Lo esconde, pero es más amable de lo que la gente cree.
Por primera vez en toda la noche, Damián bajó la mirada. Marco sonrió en silencio. Ella te ve de verdad. Antes de que Damián pudiera responder, el teléfono de Gabriel vibró con fuerza. Su expresión cambió al instante. ¿Qué pasa?, preguntó Marco, notándolo primero. Gabriel giró la pantalla hacia Damián. Rastreo satelital. Mensajes encriptados. Contactos conocidos. Una fotografía, el lugarteniente principal de Víctor Salvatore entrando a un estacionamiento subterráneo bajo el restaurante, 10 minutos antes. La voz de Damián cayó en ese tono frío que sus hombres tanto temían. Está aquí. Gabriel asintió. Nuestro equipo de vigilancia acaba de perder visual. Esto nunca fue solo sobre Ethan. Damián abrió la puerta de la camioneta. Entren al restaurante. Hannah rió mientras Ethan contaba otra historia. Ella no notó al mesero, que en realidad no era mesero. Él colocó con calma un vaso de agua mineral frente a ella. Su manga rozó el borde del vaso por menos de un segundo, casi invisible. Luego se alejó. Ethan bajó la mirada. Una sonrisa diminuta cruzó su rostro antes de desaparecer con la misma rapidez. Del otro lado de la calle, Damián bajó a la acera. Y entonces se detuvo. A través de la ventana del restaurante, vio a Hannah acercar la mano hacia el vaso intacto. En ese preciso momento, Gabriel gritó por el auricular. «Jefe, no dejes que lo beba. Jefe, no dejes que lo beba». La advertencia de Gabriel explotó en el oído de Damián. Por una fracción de segundo, el mundo pareció congelarse. A través de la ventana, Damián vio cómo Hannah envolvía sus dedos alrededor del vaso de agua mineral. Ella le sonrió cortésmente a Ethan mientras lo levantaba. Damián no lo pensó. Se movió. Las puertas del restaurante se abrieron con tal fuerza que todas las conversaciones se detuvieron de golpe. Las cabezas se giraron. Los tenedores se quedaron a medio camino de las bocas. El pianista de la esquina falló 3 notas antes de callar por completo. Damián Moretti cruzó el comedor con la urgencia controlada de un hombre que ya había calculado cada posible resultado. Su abrigo oscuro ondeaba tras él. Marco y 2 hombres de seguridad entraron segundos después, sellando en silencio cada salida. La mayoría de los comensales lo reconoció de inmediato. Los susurros se extendieron por la sala. Ese es Damián Moretti. ¿Por qué está aquí? ¿Qué pasó? Hannah levantó la vista, sorprendida. ¿Señor? Antes de que pudiera ponerse de pie, Damián ya había llegado a la mesa. Sin decir una sola palabra, le quitó el vaso de la mano. Lo olió una vez, y después vació con calma el agua en una maceta decorativa cercana. En cuestión de segundos, las hojas de la planta comenzaron a marchitarse. El tallo se oscureció. Una mesera gritó. El restaurante estalló en caos. Hannah miraba la planta muerta sin poder creerlo. ¿Qué? Damián se volvió hacia Ethan. Su expresión era más fría que el invierno. ¿Viniste preparado? Ethan permaneció sentado. Hay que reconocerle que no entró en pánico. No tengo idea de qué estás hablando. No, Damián colocó una pequeña bolsa de evidencia sobre la mesa. Adentro había una cápsula casi invisible, disoluble. Nuestros químicos encontraron una cápsula idéntica en la charola que usó tu mesero. La sonrisa falsa desapareció del rostro de Ethan. Marco, en voz baja, se dirigió al gerente del restaurante, que seguía atónito. Por favor, pídales a todos que mantengan la calma. Esto ahora es un asunto de seguridad privado. Varios comensales se pusieron de pie de inmediato para salir. El equipo de seguridad bloqueó las salidas, con firmeza pero sin brusquedad. Nadie discutió, no después de ver la planta muerta. Hannah miraba lentamente entre Damián y Ethan. La confusión le inundaba el rostro. Ethan, ¿qué está pasando? Ethan suspiró. Luego sonrió. Una sonrisa completamente distinta. Fría, calculadora. Supongo que la velada terminó aquí. El estómago de Hannah se contrajo. ¿Tú lo sabías? Él se encogió de hombros. Sabía lo suficiente. Damián se colocó entre ambos.
¿La usaste? Ethan rió en voz baja. Prefiero la palabra recluté. Nunca pensé hacerle daño. No, la voz de Damián se endureció. Pensabas usarla hasta que se volviera desechable. Hannah negó con la cabeza. No, esto no tiene sentido. Yo no sé nada. Exacto, no sabías nada, respondió Ethan. Simplemente eras el camino más fácil hacia la mansión Moretti. Todo el color desapareció del rostro de Hannah. ¿Mi amiga Lucy? Ethan asintió. La contactamos hace 6 meses. Ella creía que te estaba ayudando a conocer a alguien agradable. Nunca supo quiénes éramos en realidad. Las lágrimas llenaron de inmediato los ojos de Hannah. Ella, también la engañaron. Sí, respondió Damián, antes de que Ethan pudiera hacerlo. Víctor Salvatore se especializa en manipular a gente común. Fabrican identidades, fabrican confianza. Y esperan. Hannah se dejó caer lentamente de nuevo en su silla. Todo, de pronto, cobraba sentido. La coincidencia, la conversación perfecta, las preguntas extrañamente específicas sobre la mansión. Casi había respondido. Casi los había ayudado, no por descuidada, sino porque de verdad creyó que alguien, simplemente, quería conocerla. Una lágrima le rodó por la mejilla. Fui tan tonta. No, la respuesta de Damián llegó al instante. Fuiste bondadosa. Hay una diferencia. Ella lo miró. Por un momento, el restaurante desapareció. Los comensales asustados, los guardias armados, el operativo rival. Nada de eso importaba. Ella solo veía a Damián, de pie entre ella y el peligro, sin haber dudado ni un segundo. Ethan se levantó lentamente de su silla. ¿Sabes? Casi me siento mal, miró directamente a Damián. ¿Sabes qué fue lo que más me sorprendió? Tú. Nuestros informes te describían como frío, estratégico, imposible de provocar. Pero todo lo que tuvimos que hacer, miró hacia Hannah, fue invitar a cenar a tu sirvienta. La sala quedó en completo silencio. Hasta Marco miró a Damián. Ethan sonrió aún más. Llevas mucho tiempo enamorado de ella. Damián no dijo nada. No lo negó. Ese silencio se lo dijo todo a todos. Los ojos de Hannah se abrieron como platos. Miró a Damián como si lo viera por primera vez. Ethan rió. Pasé meses estudiando tu organización. Nunca encontré tu debilidad. Resulta que no eran tus rutas de envío. No era tu dinero. No eran tus soldados. Era la mujer que horneaba tu pan cada domingo. Varios comensales intercambiaron miradas de asombro. Marco cerró los ojos lentamente. Así es como se entera toda la ciudad. Damián dio un paso deliberado hacia adelante. Ya dijiste suficiente. En ese momento, 3 hombres vestidos de meseros metieron la mano bajo sus chaquetas. Armas. Los comensales gritaron. Antes de que la primera pistola saliera de su funda, Marco derribó a uno de los atacantes sobre una mesa. Gabriel desarmó a otro con un golpe preciso a la muñeca. Damián se movió más rápido de lo que Hannah pudo seguir. Tomó su silla y la jaló detrás de él, cubriéndola por completo con su propio cuerpo. El tercer atacante dudó, con el arma apuntando directo a Damián. Nadie respiraba. Entonces decenas de puntos rojos de láser aparecieron en el pecho del hombre. Las ventanas del restaurante se hicieron añicos hacia adentro. La seguridad de los Moretti había rodeado todo el edificio. El atacante soltó lentamente su arma. Se acabó, dijo Gabriel. Momentos después, las sirenas de la policía resonaban afuera. La operación de Víctor Salvatore se había derrumbado. Ethan fue esposado sin oponer resistencia. Mientras los oficiales lo escoltaban afuera, él volteó una última vez. Ganaste esta noche, Moretti. Pero pregúntate algo, si ella nunca te hubiera contado sobre esta cita, ¿habrías admitido alguna vez lo mucho que significa para ti? Las puertas se cerraron detrás de él. El silencio volvió. Hannah seguía de pie junto a la mesa. Le temblaban las manos. Ya no tenía miedo. Estaba abrumada. Miró a Damián.
¿Me seguiste? Sí, dijo Marco por lo bajo. Aquí vamos. Damián respondió con honestidad. Sí. ¿Investigaste a Ethan? Sí. ¿Tenías gente vigilándome? Sí. Hannah retrocedió un paso lento. El dolor reemplazó a la confusión. No confiaste en mí. La expresión de Damián cambió por primera vez en toda la noche. Nunca fue sobre confiar o no en ti. Pero yo no lo sabía, la voz de Hannah se quebró. Pudiste habérmelo dicho. Pudiste advertirme. En cambio, solo observaste. Ella negó con la cabeza. Pensé que esta noche por fin dejaría entrar a alguien en mi vida, tragó saliva con dificultad. No sabía que todos los demás ya sabían más de esto que yo. Con las lágrimas a punto de caer, Hannah se dio la vuelta y caminó hacia la salida del restaurante. Damián dio un paso instintivo tras ella, pero se detuvo. Por primera vez en años, tal vez, el hombre más temido de la ciudad comprendió que había una batalla que ninguna cantidad de dinero, influencia o fuerza podía ganar, la batalla por el corazón de la mujer que él acababa de proteger. La mansión Moretti nunca se había sentido tan silenciosa. No por miedo del personal, sino porque alguien faltaba. Habían pasado 3 días desde el incidente en el restaurante. La operación del cartel rival se había derrumbado. La red de Víctor Salvatore había sufrido su peor fracaso de inteligencia en años. Ethan Cross había aceptado un acuerdo de culpabilidad a cambio de su testimonio. El peligro inmediato había pasado. Y aún así, Damián no sentía ninguna victoria. Cada mañana seguía entrando a su estudio antes del amanecer. Cada mañana lo esperaba una taza de café recién hecho sobre el escritorio. Una de las mucamas la preparaba fielmente. Sabía exactamente igual. Pero, de algún modo, no era lo mismo. El pan venía de la cocina de la mansión, perfectamente horneado, perfectamente tibio. Aún así, Damián lo dejaba intacto. Marco entró al estudio con varios documentos. Llevas 3 días sin tocar el desayuno. Estoy ocupado. Firmaste el mismo contrato 2 veces. Damián bajó la mirada. Marco tenía razón. Su firma aparecía en ambas páginas. Algo que él jamás había hecho. Marco dejó a un lado los papeles con cuidado. Deberías ir a verla. Damián miraba por la ventana. Ya la asusté una vez. Si insisto de nuevo, la voy a perder por completo. Marco sonrió. ¿Sabes lo que me parece interesante? Has negociado tratados de paz entre familias criminales. Has enfrentado a jueces sin parpadear. Has sobrevivido intentos de asesinato. Pero una sirvienta decepcionada, soltó una risita, ha logrado derrotar a Damián Moretti por primera vez en su vida. Damián sonrió. Solo brevemente. Mientras tanto, Hannah estaba sentada dentro de una pequeña panadería del barrio. El aroma reconfortante de la canela recién horneada la envolvía. Lucy revolvía su café con nerviosismo. Lo siento tanto. Hannah estiró la mano por encima de la mesa y apretó la de su amiga. Esto no fue tu culpa. Debí haber investigado. No, Hannah negó con la cabeza. Nos engañaron a las dos. Lucy dudó. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? Hannah miró por la ventana. No lo sé. Extraño la mansión. Extraño a todos, se detuvo. Lucy sonrió, como si ya lo supiera. ¿Y? Hannah bajó la mirada hacia su té, intacto. Lo extraño a él. Las palabras la sorprendieron hasta a ella misma. Recordó cada pequeño momento que había restado importancia con los años. Las mañanas en que él terminaba su desayuno en silencio después de insistir que no tenía hambre. Las noches en que fingía no notar el pan fresco que lo esperaba fuera de su oficina. La tarde de invierno en que le puso su propio abrigo sobre los hombros, sin decir palabra, cuando falló la calefacción. El regalo de cumpleaños que había llegado de forma anónima, un juego de herramientas de repostería profesional que ella había admirado meses atrás. Siempre pensó que alguien de la cocina lo había comprado. Ahora ya no estaba tan segura. De vuelta en la mansión, Gabriel entró a la oficina de Damián cargando una vieja caja de cartón. Encontramos esto mientras reorganizábamos el almacén.
Damián miró dentro. Pequeñas tarjetas de recetas escritas a mano. Cada pan que Hannah había horneado en los últimos 3 años. Cada receta tenía notas al margen. Menos sal. El jefe sí terminó este. Probar romero el próximo domingo. Otra tarjeta decía, hoy se veía cansado. Agregar más miel. Tal vez así coma más. Damián tomó con cuidado la última tarjeta. La letra era más pequeña, casi escondida en una esquina, ojalá dejara de fingir que tiene que cargar con todo él solo. Por un largo momento, Damián simplemente se quedó ahí, de pie. Luego cerró la caja en silencio. Preparen el auto. 1 hora después, la campanita sobre la puerta de la panadería sonó suavemente. Hannah levantó la vista. Todas las conversaciones adentro se detuvieron. Damián Moretti estaba parado en la entrada. Sin guardaespaldas, sin caravana, sin su costoso abrigo. Solo un hombre cargando una simple bolsa de papel café. Caminó hacia su mesa. ¿Puedo sentarme? Ella asintió. Durante varios segundos, ninguno de los dos habló. Finalmente, Damián puso la bolsa de papel sobre la mesa. Adentro había un pan ligeramente quemado. Hannah parpadeó. ¿Tú horneaste esto? Lo intenté. Una pequeña risa se le escapó a Hannah, a pesar de todo. Está terrible. Lo sé. Se hundió. La corteza quedó despareja. Y puede que haya confundido el azúcar con la sal. Ella sonrió más. ¿Se nota? Damián la miró directamente a los ojos. Por fin entendí algo. Cuando tú no estabas, la mansión siguió funcionando. El negocio siguió creciendo. El dinero siguió llegando, hizo una pausa. Pero dejó de sentirse como un hogar. La sonrisa de Hannah se fue apagando poco a poco. Damián continuó, en voz baja. Pensé que estaba protegiendo a una empleada. Me estaba mintiendo a mí mismo. Estaba protegiendo a la mujer que no podía imaginar perder. Su voz se mantuvo tranquila, pero cada palabra llevaba una honestidad absoluta. No estaba enojado porque tuvieras una cita. Estaba aterrado. Aterrado de que alguien más descubriera lo que yo entendí demasiado tarde. Tomó aire lentamente. Que en algún punto, entre tus recordatorios para que tomara mi medicina, nuestras discusiones por el desayuno, y cada pan que dejabas en silencio afuera de mi oficina, me enamoré de ti. La panadería quedó en completo silencio. Hasta la barista dejó de fingir que no estaba escuchando. A Hannah se le llenaron los ojos de lágrimas. Debiste habérmelo dicho. Lo sé. Tenía miedo. Ella rió suavemente entre lágrimas. El hombre más temido de la ciudad, tenía miedo. Damián sonrió. Solo por una mujer. Ella se puso de pie, rodeó la mesa y lo envolvió con sus brazos. No porque él fuera poderoso. No porque la hubiera rescatado. Sino porque, por primera vez, él se había permitido ser vulnerable. Hannah apoyó su frente contra la de él. No necesito un guardaespaldas. No necesito una mansión. No necesito un jefe mafioso. Solo necesito al hombre que en secreto se comía mi pan cada domingo. Damián rió. Una risa genuina. Una que sus empleados casi nunca habían escuchado. Varios meses después, la mansión Moretti se veía exactamente igual. Los jardines florecían. El personal iba de un lado a otro por los pasillos conocidos. El pan fresco llenaba la cocina con su aroma reconfortante. Solo una cosa había cambiado. Durante la gala benéfica anual, los reporteros se reunieron afuera de las rejas de la mansión. Un periodista hizo la pregunta inevitable. Señor Moretti, han circulado rumores. ¿Quién es la mujer a su lado? Damián miró hacia Hannah. Ella ya no llevaba el uniforme de sirvienta. En su lugar, lucía un elegante vestido azul medianoche, con la misma calidez en su sonrisa que había transformado, por primera vez, sus mañanas solitarias. Damián tomó su mano con suavidad. Su respuesta fue simple. Ella es Hannah Brooks, sonrió con orgullo. La mujer que me enseñó que el miedo no es perder un imperio. Es perder a la persona que hace que valga la pena volver a casa.
Los flashes de las cámaras estallaron. El personal de la mansión aplaudió. Marco le susurró a Gabriel en voz baja. Yo le dije que estaba celoso. Gabriel sonrió con picardía. Se lo dijiste el primer día. Hannah rió. Damián le besó la frente. Y por primera vez en muchos años, la mansión más temida de la ciudad por fin se convirtió en un hogar. Si disfrutaste esta historia de amor inesperado, peligro oculto y el valor de abrir el corazón, no olvides darle like, suscribirte y compartirla. Nos encantaría leer en los comentarios, en qué momento te diste cuenta de que Damián ya no estaba protegiendo a una empleada, sino a la mujer que amaba.